doctor Pedro Palma, economista, profesor universitario, investigador, escritor y muchísimas otras cosas más, porque Pedro ha incursionado incluso con muchísimo éxito en los medios de comunicación. Con él conversaremos sobre Venezuela, economía y reestructuración económica. Pedro, es un placer tenerte con nosotros esta noche para conversar sobre un tema del que sin duda eres experto, que es la economía. Gracias por la invitación, un placer estar aquí. Hemos leído, escuchado lo que has venido comentando recientemente. Y todos los que vivimos aquí sabemos que estamos viviendo, entre otras muchas cosas, lo que pareciera ser una dolarización progresiva de nuestra economía. Porque mientras los salarios siguen siendo en bolívares, pues ya abiertamente en muchos sitios pareciera que los cobros son en dólares. Y yo te pregunto, como ciudadana común, la solución a nuestro país y a la crisis económica que enfrentamos, la solución presente o la solución futura, es esa, es la dolarización de nuestra economía. Bueno, mira, lo primero que hay que aclarar es lo que es un proceso de dolarización y lo que es una dolarización formal de una economía. Okay. Un proceso de dolarización es lo que estamos viviendo en Venezuela desde hace ya un tiempo atrás para acá, que es que en un ambiente inflacionario, un ambiente de inflación creciente, de inflación galopante y que ya hemos caído en situación hiperinflacionaria, el proceso de dolarización se va materializando, es decir, los precios de cada vez de una mayor cantidad de bienes o de servicios se expresan en dólares. Entonces ya nadie habla de comprar un automóvil en bolívares, nadie habla de comprar un apartamento en bolívares, nadie habla, y cada vez se hace más popular, digamos, más amplio ese espectro de los precios establecidos en dólares en vez de los precios establecidos en bolívares. Eso es lo que es un proceso de dolarización. Eso no es la dolarización formal de una economía. La dolarización formal de una economía es una acción que se toma, una acción formal que se toma a nivel de gobierno, donde se elimina la moneda local y se sustituye esa moneda en todas sus funciones, en su función de factor de cuenta, de preservación de valor, en fin, en todas las funciones de una moneda se sustituye por el dólar o se sustituye por una moneda fuerte, el euro u otra moneda fuerte, en este caso el dólar. Y que entonces todo se expresa en dólares y todo se transa en dólares y todo lo que se circula, la actividad monetaria de esa economía que circula en esa economía es el dólar. No hay otro, se elimina el bolívar, desaparece el bolívar como tal. Eso es lo que es una dolarización formal de una economía. El proceso de dolarización es un proceso natural, es un proceso donde la gente busca, digámoslo así, en cierto modo protección contra la inflación, porque la inflación lo que hace es comerse la capacidad de compra de la moneda, comerse la capacidad de compra de tus ingresos, comerse la capacidad de compra o el valor de los bienes que son de tu propiedad, y por lo tanto tú te inclinas cada vez más a valorizar tus activos, tus propiedades en términos de dólares más que en términos de bolívares que pierden valor día a día, hora a hora, en un proceso inflacionario. Eso es una cosa, pero la dolarización es otra. Lo que está planteado ahora en Venezuela, lo que está en discusión ahora, por lo menos se está proponiendo como parte de un programa de gobierno, el programa de gobierno de Falcón, liderado por Francisco Rodríguez, que es un colega economista de primer nivel, un economista de primer nivel a nivel internacional, es la dolarización formal de la economía venezolana en su conjunto. Y de hecho ya en las últimas declaraciones de Francisco noto que está habiendo cierto distanciamiento de esa dolarización formal, sí, y se está inclinando más bien a lo que se denomina una caja de conversión. Pero bueno, eso lo podemos analizar más adelante en el programa. ¿Es buena la dolarización? Mira, la dolarización tiene sus ventajas. Nada en economía es totalmente bueno o totalmente malo. Todo tiene sus aspectos favorables y sus aspectos desfavorables. Entre los aspectos favorables de la dolarización, entre los aspectos positivos de la dolarización, es que la dolarización ayuda o coadyuva a vencer el problema hiperinflacionario o inflacionario galopante en una forma efectiva, muy eficiente. Y rápidamente. ¿Por qué? Bueno, mira, simplemente porque tú al eliminar la moneda local y establecer el dólar, todo se dolariza. Se dolarizan tanto los ingresos, se dolariza la cantidad de dinero que tú tienes, se dolarizan tus depósitos, todo se dolariza, pero también se dolarizan los precios. Claro. Y por lo tanto,
los precios se tienden a establecer a los niveles internacionales. Los precios de todos los productos y de todos los bienes, durables o no durables, se tienden a equiparar con los precios internacionales y por lo tanto pues para la inflación, porque ahora todo está valorado en dólares y a la vez está expresado su precio en dólares a los niveles internacionales y por lo tanto cesa la inflación en una forma casi automática. Pero no baja la inflación automáticamente a los niveles, por ejemplo, del mundo industrializado, de los Estados Unidos o de Europa, sino que es un proceso, digamos, se desploma la inflación de ese 80% que estamos a nivel intermensual. ¿Qué significa? Tú mantenerlo durante 12 meses significa una inflación de 160.000% en que es lo que pudiéramos tener ahora. Lo que pudiéramos tener, tú desplomas esa hiperinflación y la ubicas a lo mejor en unos niveles de 20, 22% en el primer año, después la bajas a 14% y por lo tanto... 2-3 años. Claro, pero la caída de la inflación es dramática, es contundente. Y eso es la gran ventaja que tiene la dolarización. Otra de las grandes ventajas que se aduce de dolarización es que te crea un ambiente, digamos, de confianza. Porque sobre todo el inversionista extranjero dice, bueno, yo a esa economía voy a llevar dólares y voy a poder sacar dólares, no me voy a tener que preocupar por tipos de cambio, claro, por devaluaciones que me pueda encontrar o tropezar en el camino, sino todo va a ser en dólares y por lo tanto al haber plena libertad cambiaria, pues yo los dólares que entre, claro, los voy a poder sacar sin ninguna cortapisa y eso crea un ambiente, claro, favorable o de confianza a la inversión. Esos son, digamos, aspectos favorables de la dolarización. Mira, lo negativo está más que todo con una visión de mediano o largo plazo, sobre todo en una economía como la venezolana. Porque la economía venezolana es una economía que todos sabemos que depende de la renta petrolera, es una economía dependiente del ingreso, sí, petrolero y que por lo tanto estamos sujetos a los vaivenes de los precios petroleros o estamos sujetos a las caídas de las exportaciones de petróleo en una forma totalmente expuesta, sin ningún tipo de defensa. Y por lo tanto, uno de los objetivos centrales que tiene que tener esta economía, si queremos realmente desarrollarla, si queremos estabilizarla, si queremos ponerla en una senda de crecimiento sostenible, de un proceso de desarrollo sustentable, con visión de largo plazo, de 20, 30 años, que vayamos creciendo sostenidamente con una muy baja inflación, con una creación de fuentes de empleo abundantes y bien remuneradas, con una diversificación económica sólida, con una diversificación de las exportaciones, en consecuencia con una reducción de la dependencia de las exportaciones de petróleo. Si queremos lograr esos objetivos, que es el cambiar un modelo productivo, fundamentales, claro, debemos pensar si la dolarización es lo que más conviene en materia monetaria y cambiaria. Y la respuesta es no, eso no es lo que más conviene. ¿Por qué? Porque la dolarización tiene una serie de rigideces, introduce dentro de una economía una serie de rigideces que pueden resultar al principio muy atractivas, pero después muy inconvenientes. Los que defienden la dolarización, una de las cosas que argumentan es que la dolarización pone una camisa de fuerza, impide que los políticos irresponsables, los hacedores de política económica irresponsables que han llevado a la economía a este desastre y a esta hiperinflación, de pronto les va a poner un impedimento absoluto para poder seguir actuando. Lo que acabas de decir, una camisa de fuerza. Bueno, sí, ¿por qué? Bueno, simplemente porque no van a poder seguirle exigiendo al Banco Central que cree dinero sin respaldo en cantidades astronómicas como lo está haciendo hasta ahora para financiar gasto público deficitario, y por lo tanto, bueno, va a parar esa creación de dinero sin respaldo exorbitante que estamos teniendo y que es una de las principales causas, si no la más importante, del proceso hiperinflacionario que estamos sufriendo. Entonces dice, bueno, la dolarización le pone una cortapisa, un obstáculo absoluto, un muro de contención para que esos hacedores de política irresponsables no puedan seguir actuando. Y entonces lo que hace la dolarización es que te elimina toda posibilidad de política cambiaria. Tú no puedes manipular el tipo de cambio, tú no puedes jugar o digamos, tomar acciones con el tipo de cambio para afrontar determinadas situaciones económicas
y también inclusive te limita, si bien no el 100%, pero te limita enormemente las posibilidades de tú poder utilizar o aplicar medidas de política monetaria dentro de una economía. Pero también te limita otras cosas. Claro, entonces tú dices, bueno, mira, si el grave problema hiperinflacionario que tenemos es por una indisciplina monetaria, por una indisciplina fiscal, por una creación desproporcionada de dinero por parte del Banco Central, que le han eliminado su autonomía y que lo han obligado a crear dinero sin respaldo en una forma ilimitada, bueno, pues mira, la dolarización tiene la gran ventaja de que eso lo para en seco y le dice a los hacedores de política que usted no puede seguir en esas políticas irresponsables que hasta ahora está teniendo, y por lo tanto eso es algo muy favorable de la dolarización. Sin embargo, si bien eso es cierto que para las posibilidades de utilización de políticas cambiarias y en buena medida de política monetaria, no lo hace con la política fiscal. La dolarización no implica una camisa de fuerza para parar los desequilibrios fiscales o para eliminar o suspender los desequilibrios fiscales dentro de una economía, no. Un gobierno que desee seguir gastando más de lo que le ingresa y por lo tanto incurrir en situaciones de déficit, lo puede seguir haciendo en un esquema de dolarización, siempre y cuando obviamente haya quien le financie ese déficit, haya organizaciones o mercados internacionales o locales que simplemente pues compren las nuevas deudas emitidas por el gobierno y encuentren financiamiento. Y por lo tanto ahí hay un problema. O sea, ese muro de contención ya no es efectivo en materia de política fiscal. Y hay que considerar que en el trasfondo de todo este enorme desequilibrio que tenemos, el desequilibrio fiscal es el causante, es el gran mal causante de todos estos inconvenientes que estamos sufriendo. Porque es a través de esa indisciplina fiscal donde se crean esos enormes déficits, esa PDVSA que gasta muchísimo más de lo que le ingresa y por lo tanto acude al Banco Central, antes acudía a los mercados internacionales y a los mercados locales para colocar sus bonos de deuda hasta que eso se agotó y entonces ahora acude al Banco Central para que el Banco Central le financie. ¿Qué harías tú si estuviera la responsabilidad del cambio de la política económica en tus manos? Mira, yo me inclinaría por establecer un plan de ajuste, incuestionablemente una reestructuración de todo lo que es el manejo de la política económica, buscando como objetivo central y fundamental y de corto plazo, de plazo inmediato, el abatimiento de la inflación. Y para ello, obviamente, hay caminos a seguir. La dolarización es uno de ellos, que como ya te decía al comienzo del programa, es efectivo, es muy efectivo en el logro de ese objetivo antiinflacionario. Sí. Sin embargo, múltiples países de la América Latina, te estoy hablando de Brasil, te estoy hablando de Chile, Perú, Bolivia, que los han puesto como ejemplo. Sí. Han aplicado políticas de ajuste antiinflacionarias con tremendo éxito, pero sin ir a la dolarización, manteniendo sus monedas locales, manteniendo abiertas las posibilidades de manejarse o de manejar políticas cambiarias y políticas monetarias, pero respetando la autonomía del Banco Central, yendo a una disciplina fiscal incuestionable, autoimponiéndose una disciplina fiscal incuestionable para eliminar los déficits fiscales, dándole la autonomía al Banco Central para que no pueda financiar bajo ninguna circunstancia gasto público deficitario, estimulando la inversión para fomentar la producción y la diversificación de la producción, para incrementar la eficiencia y productividad de las empresas y coadyuvar, por lo tanto, a mantener la competitividad del aparato productivo interno, eliminando los controles absurdos que lo que hacen es trabar completamente el sistema de producción y permitir que las fuerzas del mercado interactúen en una forma razonable, ir a una política cambiaria también razonable, eliminando controles de cambio, estableciendo libre convertibilidad con tipos de cambio únicos, pero no fijos, sino tipos de cambio flexibles, que puedan ser ajustados en el tiempo dependiendo de las circunstancias, que puedan permitir ajustar ese tipo de cambio con la finalidad de preservar, entre otras cosas, la competitividad del aparato productivo. Yo me inclino mucho más por esos argumentos que por la dolarización. Ahora, dicho sea de paso, no es que esos son dos mundos completamente distintos que no tienen nada que ver uno con otro, no. Tienen una tremenda similitud, el 90 o 95% de los dos programas son exactamente iguales. Es disciplina fiscal, disciplina monetaria, disciplina... Dos de los ejemplos que tú acabas de poner, que fueron Brasil
y Perú quizás el más conocido, los más estudiados, fueron procesos en donde se estabilizó la economía en 2 a 3 años. Es decir, que para un país eso es relativamente rápido, aun cuando para un ciudadano sea una eternidad en procesos hiperinflacionarios. 2, 3 años. Luego, claro, vino la reconstrucción económica, quizás con lo que genera más dinámica con una economía, que es la infraestructura, que es la que trae rápida movilidad. Aquí es posible estabilizar en 2, 3 años. Sin duda alguna que sí. Sin duda alguna que sí. Porque esas son las expectativas que tienen. Lo han hecho otros países, y lo han hecho otros países inclusive con mucho menos posibilidades económicas o posibilidades, digamos, ante la comunidad económica internacional de lo que puede tener Venezuela. Mira, yo siempre he dicho que Venezuela es un país que está condenado o destinado a ser líder en la América Latina por una serie de condiciones que realmente la favorecen. Si somos bien gerenciados. ¿Perdón? Si somos bien gerenciados. Si somos bien gerenciados, y en el momento en que tú gerencies bien las cosas, en el momento en que tú hagas las cosas que tienes que hacer, la cosa va a evolucionar muy a favor de nosotros mismos. Y por lo tanto, yo soy en ese sentido un optimista consumado. Yo ese cuento, mira, Venezuela no podrá salir nunca de este marasmo. Venezuela ya se condenó, perdimos una generación, se nos fue, esa diáspora nunca volverá. Yo no creo eso, todo lo contrario. Yo también. Todo lo contrario, mira, nosotros tenemos un tremendo potencial. Lo que pasa es que tenemos que tomar conciencia de la urgencia incuestionable, impostergable de actuar y de actuar responsablemente. De gerenciar un país que tiene todas las potencialidades y nadie lo gerencia. Completamente. Un momento como el que estamos viviendo de hiperinflación, ¿cuánto puede durar? Mira, no hay procesos de hiperinflación que duren indefinidamente en el tiempo. En estos días me decía un colega, no, en Nicaragua duró 5 años. La hiperinflación, bueno, si duró 5 años, pero duró en guerra, un ambiente de guerra. Entonces, eso no es un ambiente estándar. Sin embargo, mira, esos procesos, esas crisis insostenibles que llevan a situaciones dramáticas, a situaciones de hambruna, a situaciones de un empobrecimiento dramático, a crisis humanitarias como la que estamos sufriendo en Venezuela. Gente que se muere en los hospitales simplemente por no recibir tratamientos pues, que se pueden evitar, pero muertes infantiles por desnutrición, una cosa que tú no dices, bueno, Dios mío, ¿qué es esto? Yo siempre pongo como ejemplo el caso de la enfermedad hiperinflacionaria con otras enfermedades que han sido vencidas en la historia de la humanidad. Yo siempre digo, mira, la hiperinflación ya no es una enfermedad caramba, que no se sabe cómo manejarla. No. Ya la cura de la hiperinflación se conoce plenamente, porque ya ha sido aplicada en múltiples países, inclusive de la región de América Latina, y que lo han hecho con pleno éxito. O sea, la receta se conoce y por lo tanto la solución al problema se conoce. Es una enfermedad que ya dejó de ser crónica o dejó de ser crítica o dejó de ser incurable para transformarse en un mal perfectamente curable, y que no hay razón, por lo tanto, de que ningún país lo condenes tú a sufrir ese proceso de hiperinflación. Pero igual pasó, por ejemplo, con la malaria. En Venezuela en los años 40 se eliminó la malaria. Arnoldo Gabaldón lideró ese proceso antimalárico en el país y eliminó la malaria. Fue el primer país de América Latina que lo eliminó. Y quienes lo acompañaron a Arnoldo Gabaldón en ese proceso, entre ellos mi suegro, que un médico español que vino aquí en el año 39 a raíz de la Guerra Civil Española y trabajó con Gabaldón toda su vida y fue de consultora asociada al gobierno de Colombia y así múltiples. O como Jacinto Cambí, que erradicó la lepra no solo en Venezuela, sino en el mundo. Completamente, y por lo tanto, mira, el problema de... Los países avanzan, se desarrollan en el mundo. La viruela, todas esas son enfermedades superadas. Porque ahora, todo se ¿cómo supera? es posible que hayamos caído ahora? No solamente en la hiperinflación, sino que también seamos ahora campeones del paludismo, campeones de la tosferina. Dios mío. Porque es algo insólito. A ver, llevar un país en cualquiera de sus áreas es simplemente gerencia basada en experiencia, en conocimiento, en estudios. Si tú gerencias, pues los problemas se van solucionando, si no los problemas se acumulan, que lo que tenemos justamente es una acumulación de problemas. Así es, y que no hay claridad en los objetivos mismos que se están buscando con la actividad gerencial.
porque tú puedes perfectamente buscar objetivos y pensar que el camino que tú te has trazado es el camino más efectivo y más eficiente. Eso sucedió, por ejemplo, en los países comunistas. Mira, yo siempre pongo el ejemplo de Vietnam. Vietnam, después de décadas de una guerra con la primera potencia militar del mundo, a quien logró finalmente vencer y hacer que salieran con el rabo entre las piernas, como salieron los Estados Unidos de Vietnam, y ellos imponer finalmente su comunismo a rajatablas, ¿ok? Al principio ese comunismo fue tremendo, fue con una rigidez brutal. Bueno, brutal, pero se dieron cuenta que aquello no iba a dar los resultados buscados y por lo tanto dieron el giro de 180 grados, por lo menos en materia económica. Dijeron, vamos a preservar el control político, pero en materia económica esto es insostenible y dieron el giro. Lo que pasa en China dieron un giro económico de 360 grados, aunque en lo político hay un férreo control político. En los países de la Europa del Este fue distinto, ahí hubo cambio político y cambio del modelo económico. Pero entonces, ¿qué pasó en esos países? Pues simplemente, mira, había la idea de que el comunismo ideal era el mejor camino a seguir para lograr los mayores bienestares del pueblo, hasta que se dieron cuenta, no, mira, por aquí no va la cosa, esto no va a funcionar de esa forma. Lenin en el año 1921 se dio cuenta que lo económico, el esquema comunista no era viable y comenzó a implantar la nueva política económica, el NEP, con la intención de modificar. Eso fue, bueno, él murió en el año 24 y vino después Stalin y implantó pues, la tiranía llevada a los extremos, la hambruna a los extremos. A los extremos. La hambruna de Stalin fue dramático. Aquí hemos hecho un par de programas sobre esa situación, sobre la Rusia. Así es. Bueno, pero hubo cambio, hubo la toma de conciencia y el cambio necesario. Y la evolución del mundo. Aquí no hemos tomado conciencia de que esto no va... Pedro, las empresas pequeñas y medianas, ¿cómo resisten un proceso hiperinflacionario? Mira... esa es mi gran preocupación este año. Muy difícil, tremendamente difícil que lo resistan, entre otras cosas porque, mira, esas son empresas que son típicamente generadoras de empleo. Son empresas que tienen... que quedan alrededor de 1.000 o 1.100. llaman labor intensive, o intensivas de trabajo. Y por lo tanto son unas generadoras de empleo muy importantes. Claro. Cuando tú a esas empresas los obligas aumentar sus sueldos y sus salarios y les impones unos controles de precios absurdos, donde a las panaderías las persiguen, a los pequeños negocios los acosan, no los dejan. Mira, llega un momento en que esas empresas simplemente no pueden sobrevivir y cierran sus puertas, echan a la calle una serie de personas. Simplemente no pueden sobrevivir, no están en capacidad de sobreponerse a las condiciones leoninas que les imponen, digamos, el gobierno por sus controles y después la hiperinflación misma, que es la que hace que para ellos sea absolutamente imposible poder manejarse dentro de estos esquemas. Mira, por ejemplo, una de las típicas cosas que sucede cuando vienen procesos hiperinflacionarios es que la gente tiende a defender sus recursos en la medida de lo posible. Entonces, surge un fenómeno que es lo que yo he dado por llamar el fenómeno de trabamiento total de los procesos de pago en la cadena de suministro. Es decir, nadie paga. Entonces, yo necesito que a mí me des mi materia prima, necesito que me des esto, pero yo no te puedo pagar, yo postergo mi pago. Y todo el mundo va haciendo lo mismo. Y todo el mundo está haciendo lo mismo. Entonces, bueno, llega un momento en que tú dices, no cobro. Y por lo tanto, como no cobro, no puedo pagar. Pero si yo no pago, no me suministran nada. Y solamente aquellos que pueden torcer el brazo, que tienen poder de imponerse, lo logran mantenerse. Pero las pequeñas y medianas empresas son las que menos poder y capacidad de torcer el brazo o de imponer sus condiciones en los mercados lo pueden tener. Y entonces son empresas que sufren tremendamente en todos estos procesos. Muchas de ellas desaparecen, simplemente no pueden sobrevivir. Y eso es algo realmente dramático. En este contexto de crisis generalizada, política, económica, social, pero bueno, tú eres economista. En este contexto, la reconversión monetaria, ¿en qué nos ayuda o cómo nos ayuda? Mira, la reconversión monetaria tiene un aspecto
favorable, incuestionable. Quitarle 3 ceros a la moneda facilita todo lo que es la contabilidad. Y simbólicamente también manda un mensaje. Sí, pero aparte de eso, mira, hay serios inconvenientes en este momento para llevar la contabilidad, la facturación de las empresas y esto, porque son tal la cantidad de números. Y de ceros y de cero. Que cientos de millones, tú dices, ¿dónde meto tanto cero? Pues aquí, ¿no? Y eso está creando realmente problemas serios en todo lo que es el manejo contable. Exacto. Entonces, en ese sentido, esa suspensión de los 3 ceros es algo que coadyuva a facilitar las transacciones y a facilitar todos los estados financieros y la contabilidad y el manejo contable de las empresas. Sin embargo, si uno se limita solamente a quitarle 3 ceros a la moneda, eso no va a solucionar nada más, sino a lo mejor, ya te digo, ayudar un poco en el manejo contable de las empresas, pero nada más. Porque la reconversión monetaria tiene que ser una parte de esos procesos integrales de estabilización, de abatimiento de la inflación y de estabilidad de la economía. Porque normalmente esos procesos vienen acompañados de la definición de una nueva moneda. La moneda vieja, que ha perdido valor, que ha sido ya tremendamente golpeada, desaparece y entra una nueva moneda. ¿Cómo se define esa nueva moneda? Bueno, la definición en el caso de Brasil fue típica. Cuando el real, cuando la política de Fernando Henrique Cardoso, cuando él era ministro, implantó esa política de ajuste en el año 93, 94 en el Brasil. ¿Por qué? Porque se define una moneda contable, ¿no? Y se dice, esa moneda X va a tener un valor de 1 a 1 con el dólar y vamos a arrancar ahí. Más sencillo imposible. Vamos a arrancar ahí. Y entonces, pero no fijan el tipo de cambio de 1 a 1 con el dólar como lo hicieron en el caso de Argentina con el peso argentino. No, sino que aquí es tipo de cambio flexible. Entonces, si los precios siguen bajando, pues eso hace que se aprecie la moneda local. Y de hecho el real bajó en Brasil a 0,82, si mal no recuerdo, el dólar. Que los brasileños estaban orgullosísimos y decían, no, a mí me pagan en reales, a mí no me pagan en dólares. Claro, pero Cardoso fue el gran modernizador del Brasil, era un genio. Después eso obviamente se corrigió y después comenzó a movilizarse. En el caso de Argentina, con la libre convertibilidad que se estableció en el año 91 con el Plan Cavallo, se estableció una caja de conversión donde el tipo de cambio se estableció de 1 a 1. La nueva moneda era de 1 a 1, pero era fijo. No podía haber modificación de ese tipo de cambio a lo largo del tiempo. Y había una perfecta convertibilidad que quien tuviera un peso tenía un dólar. Entonces decía, bueno, eso está asegurado porque por cada dólar que entra al Banco Central, esa es la única forma como el Banco Central puede crear un peso, que le entre un dólar. ¿Ok? Entonces, bueno, por cada peso que hay en la economía hay un dólar en el Banco Central. No es así, eso no funciona tan sencillo así. Eso es la cantidad de pesos que crea el Banco Central, eso es el dinero base. O dinero de alto poder o dinero primario. Pero cuando esos pesos entran al sistema financiero, el sistema financiero a través de actividad crediticia multiplica esa cantidad de dinero por 3 normalmente. Ese es lo que se denomina el multiplicador monetario, porque en actividad crediticia lo hace. Entonces tú terminas teniendo 4 pesos por cada dólar que tú tienes en el Banco Central. Bueno, mientras haya confianza y la gente no se ponga como loca a cambiar pesos por dólares, pues la cosa funciona. Se mantiene, claro. Pero en el momento en que cesan los préstamos, la gente dice, no, mira, ya Argentina está muy endeudada, como que no, y entonces ya la gente empieza a dudar acerca de la posibilidad de mantener la convertibilidad de 1 a 1, empieza la gente a decir, mira, yo voy a cambiar por si acaso mis pesos por dólares o voy a mandar mis dólares para afuera por si acaso. Y ahí viene el quiebre, que fue lo que sucedió en diciembre del año 2001 con la crisis de Argentina y la caída de la Rúa y todo este tipo de esta tragedia que sucedió. Y eso se veía venir. Eso no pasó en Brasil. En Brasil hubo otra crisis en el año 89, pero en el año 98, pero por razones diferentes. La posibilidad de tú mover o de tú poder utilizar políticas cambiarias dentro de una economía es muy importante, particularmente en el caso como Venezuela, que es una economía altamente dependiente del petróleo y a quien tú necesitas que evolucione hacia una diversificación de la economía, hacia una diversificación de la producción, un modelo productivo distinto. ¿Por qué? Porque en la medida en que el petróleo siga teniendo el peso tan importante que tiene en Venezuela,
cuando los precios del petróleo bajan, si tú no tienes mecanismos para compensar esa reducción de precios a través de aumentos en los volúmenes de exportación, bueno, pues te encuentras en una situación dramática. Y si los precios del petróleo están bajos y además la producción de petróleo, los volúmenes de producción y de exportación están cayendo como están cayendo actualmente, bueno, pues tú estás totalmente expuesto claro, a los vaivenes de los precios petroleros. Entonces, ¿qué pasa cuando los precios petroleros bajan? Que entonces los gobiernos tienden a decir, yo tengo que evitar que la economía caiga en una recesión profunda debido a esta reducción de los ingresos petroleros. Entonces comienzan a gastar más, comienzan a implantar lo que se denomina una política fiscal expansiva de gastar más de lo que le ingresa, incurrir en déficit para estimular la actividad económica. ¿Quién financia ese déficit? Bueno, primero los mercados internacionales, los mercados locales, la banca local que compra esas obligaciones emitidas por el Estado, pero cuando se agotan esos mecanismos, entonces el gobierno empieza a hacer lo que hizo el gobierno de Correa en Ecuador, a buscar financiamiento en los bancos internos. Y por ejemplo, puedes establecer mecanismos donde, mira, yo emito obligaciones en dólares y entonces te voy a decir a ti como banco, mira, cómprame estas obligaciones en dólares con los dólares que tú tienes depositados de reserva en el Banco Central, ¿ok? Y yo como gobierno te voy a reconocer que esas reservas son tan buenas en dólares o en papeles del Estado denominados en dólares. Ahí empieza ese abuso, ¿ok? sí, claro. Ese abuso. Y nosotros, perdona, y nosotros habremos aprendido, porque estaremos pasando de un país monoproductor, extractor de petróleo, una economía basada en esa renta petrolera, en la que nos apalancaremos a lo mejor 10 o 15 años más, lo que dure la rentabilidad del petróleo, para luego hacer lo mismo con todos los minerales que tenemos en el llamado hoy arco minero, que no es más que el macizo guayanés, que tiene un potencial de extracción que va desde el diamante, oro, bauxita, etcétera, etcétera, minerales radiactivos y no radiactivos, o habremos entendido que el país tiene que ser un país productivo que va más allá de lo extractivo. Bueno, mira, si todavía no nos hemos convencido de eso, caramba, yo no sé qué más demostración tenemos que hacer para que llevemos al convencimiento a nuestros líderes de que ese camino de la dependencia del petróleo no puede continuar. No significa abandonar el petróleo, claro, todo lo contrario. Sí, el petróleo seguirá siendo algo muy importante, una palanca fundamental en el proceso de desarrollo, porque a través de una apertura petrolera, de un incremento de los niveles de producción, de una recuperación del aparato productivo petrolero, bueno, vamos a poder generar una serie de recursos en divisas que van a ser necesarios para lograr lo otro, la diversificación de la economía, para lograr tener servicios públicos de primer nivel, para lograr tener servicios de electricidad, agua, transporte, infraestructura de primer nivel que se requiere para tú realmente avanzar en ese proceso. Es que tenemos todas las potencialidades para ser el país vanguardia de América Latina y uno de los más modernos del mundo. Así es. Las potencialidades económicas, los recursos humanos, el talento de la gente tan bien formada durante más de 40 años de democracia. Así es. Tenemos una gente sumamente brillante. Así es. Así es. Ahora mira, yo quiero enfatizar en dos puntos. Que acabas de tocar ahorita de la gente. Hay mucha aprehensión de que esta diáspora que hemos tenido en Venezuela, este éxodo masivo de jóvenes, particularmente de jóvenes, muchos de ellos formados, profesionales universitarios formados que se han ido, que eso es una generación que se perdió. Yo no creo que eso es una generación que se perdió. Yo tampoco. Bueno, no solamente que no lo creo, sino que es que lo he visto múltiples veces en Venezuela, que hemos sido receptores de diásporas de otros países latinoamericanos, por lo tanto hemos sido receptores de una emigración de otros países que se ha transformado en inmigración en Venezuela, de gente de primer nivel, muy bien formados, los chilenos en la época de Pinochet, los peruanos, los argentinos, en fin, aquí ha habido un éxodo, para no hablar del éxodo europeo anterior. Pero en el caso, por ejemplo, chileno, que es el caso más dramático, mira, yo tuve en Metroeconómica, en mi empresita, que era una oficinita chiquitica, yo tuve 3 economistas chilenos trabajando conmigo. Uno, un economista, el más senior de todo, el que compartía conmigo el manejo de la compañía, y 2 muchachos más jóvenes.
de primer nivel, y todos ellos se fueron, todos ellos están cuando hoy ven en que día la oportunidad, trabajando claro, y su ambición y su sueño era regresar a Chile. y formar parte de la reconstrucción de Chile. Completamente. Estoy y por de lo tanto, acuerdo. muchos de los venezolanos que se fueron, algunos no regresarán porque ya hicieron Sí. su vida y su desarrollo. Y también depende de desarrollaron las su negocio. edades. Por ejemplo, nosotros tenemos el privilegio de haber tenido a don Pedro Cunil, que vino de Chile. Así es. Un académico que ya era académico entonces. Así Y aquí es. está. Y Así dice es. que este es su país. Completamente, completamente, ¿no? Bueno, habrá de todo. O sea, y además de eso, mira, esa playa de venezolanos que se han ido, han vivido experiencias en otros países, hace han visto falta. cómo funcionan otras sociedades, inclusive más avanzadas que la nuestra, más organizadas que la nuestra. Vendrán mejor Y por formados. lo tanto vendrán mejor formados. Muchos de ellos vendrán con posgrados, con experiencias de trabajo en otras, muchísimo mejor formados y que harán aportes tremendamente. Y se darán Eso cuenta es una también que cosa el mundo es más duro. Claro, es una de las cosas que yo quería enfatizar Estoy de acuerdo contigo. con respecto a eso. Y la otra cosa es que esos programas de ajuste, esos programas, digamos, de disciplina fiscal, de disciplina monetaria, de disciplina cambiaria, para corregir todos los entuertos que hay dentro de la economía, tienen que tener un componente fundamental, que es los planes sociales. Los planes sociales porque, digamos, tú no vas a poder, digamos, equilibrar las cuentas fiscales. Por ejemplo, si tú no incrementas sustancialmente los ingresos del gobierno, y esos ingresos se incrementan revisando las tarifas de los servicios públicos que están en el piso, están Son muy regaladas, bajas. inexistentes, Sí. revisando el precio de la gasolina, revisando una serie o tomando una serie de decisiones que van a implicar un incremento de precios importantes de bienes y de servicios, que van a afectar sin duda alguna A la población. a la población. Claro. Entonces tú tienes que montar una serie de programas muy bien concebidos, muy efectivos, muy bien creados, orientados a subsidiar en una forma directa, sobre todo el segmento más pobre de la población, que van a ser los más expuestos, los más Y que es el segmento más afectados, grande. claro, los más afectados por esos incrementos de precios, ese incremento en el costo de vida que ellos pueden tener. Y eso es algo fundamental. Entonces, ¿qué se necesita, digamos, para que esos programas de ajuste realmente tengan éxito? Mira, nosotros hemos identificado, y eso lo escribimos Cristina Rodríguez y yo, mi socia, en un paper que hicimos a mediados de los años 90, hace ya más de 20 años, donde identificábamos qué requerimientos tienen que darse para que los programas de ajuste, los planes de ajuste sean efectivos y eficientes. Y ahí identificábamos varias cosas. La primera es que haya un liderazgo político incuestionable, un líder político que haga y que aglutine que todo el estamento político se case con el plan de ajuste y esté de acuerdo con que ese es el camino a seguir, y que ese es el camino a seguir no solamente de corto plazo, sino con una visión de largo plazo, una visión de desarrollo integral y de desarrollo sustentable en el tiempo, en las próximas décadas. Ese liderazgo político y ese apoyo político es absolutamente fundamental y esencial. Lo segundo es que haya una política de información efectiva y eficiente, muy efectiva y muy eficiente, que le explique a la población lo que por se está qué haciendo. se está haciendo las cosas que están, por qué eso va a implicar sacrificios para esa población, pero explicándole, mire, cualquier cosa es menos mala que seguir viviendo como y a la veníamos. gente cuando le explicas con transparencia y en sencillez, la gente entiende. Sin El duda problema alguna. está cuando los políticos no explican sus acciones. Sin duda alguna. Entonces, eso es un segundo componente fundamental, lograr explicar y convencer a la gente de que ese es el camino a seguir. Lo tercero son los planes sociales. Esos planes sociales son absolutamente fundamentales porque tú sin ellos estás condenando a un segmento de la población a no poder sobrevivir. Pedro, las causas que en el 89 llevaron a la gente a pedir reivindicaciones en la calle, hoy en día están más vigentes que nunca. Así es. Es decir, que la gente lleva desde el año 89 pidiendo una serie de reivindicaciones que no hemos podido como país, como Estado, como nación, hacerlo. Así Entonces es. hay que atender a la gente. Completamente, completamente, completamente. Bueno, y después también montar un plan coherente y creíble. Un plan coherente y creíble donde, mira, este es el camino que vamos a seguir y que se respete ese camino a seguir y que las políticas que se implementen puedan tener ajustes aquí y allá, pero el camino está perfectamente trazado y es lo que crea un factor de confianza de que este es el camino que vamos a seguir y por lo tanto que esté trazado el rumbo que se va a seguir. Son condiciones fundamentales que tienen que darse
Tú dices hoy en día, wow, están esas condiciones dadas. Mira, a lo mejor no, Las condiciones se crean, Pedro. pero exactamente, y no solamente se crean, mira, sino que también los líderes Todos. surgen en el momento en que tienen que surgir. Y las condiciones se crean, nunca está el estado perfecto para hacer nada. Así Uno es. crea las condiciones. Completamente, cuando las necesidades crean las condiciones para que se den las cosas. Gracias, Pedro. Ha sido una magnífica conversación, Igualmente. muy orientadora, muy estimulante, con una visión de país integral y una visión económica de ese país integral que necesitamos. Estoy segura que le ha sido muy útil a todos los televidentes. Ojalá. Gracias. Gracias a ti. Amigos, hasta la próxima semana.